Bienvenidos una vez más, queridos oyentes del razonamiento crítico y el escepticismo bien afilado. Hoy nos sumergimos en uno de los relatos más absurdos, incompetentes y moralmente cuestionables que la mente humana ha producido en nombre de lo divino, el famosísimo diluvio universal de la Biblia. Un episodio que si lo leyéramos en cualquier otro libro que no fuera considerado sagrado, lo clasificaríamos sin pestañear como una historia mal contada, sin lógica interna, con un protagonista todopoderoso pero sorprendentemente torpe, y con un final más decepcionante que la secuela de una mala película. Pero como lo dice la Biblia, ese compendio de cuentos antiguos con licencia para ser tomados como hechos históricos por millones de personas, entonces debemos fingir que se trata de una enseñanza moral profunda, una muestra de justicia divina. No, amigos, no. Esto es en realidad una fábula sangrienta, con tintes de genocidio masivo y con un protagonista, Dios, que parece más un improvisador cósmico que un ser perfecto. Vamos a comenzar con la supuesta motivación de esta barbaridad. La humanidad se había vuelto violenta. ¡Qué sorpresa! Un Dios que lo sabe todo crea una especie con libre albedrío y luego se escandaliza cuando esa especie sorprendentemente empieza a tomar malas decisiones. ¿Acaso no lo vio venir? ¿No estaba en su agenda? Porque si tú diseñas una criatura y sale defectuosa, lo lógico es pensar que el error está en el diseño, no en la criatura. Pero en lugar de asumir la responsabilidad de haber creado un sistema moral que hace aguas por todas partes, nunca mejor dicho, Dios decide recurrir a la solución que todo ser racional considera como último recurso, o mejor dicho, como ninguna solución válida jamás. Matar a todos. Sí, matar a todos. Porque si los humanos son violentos, la mejor manera de enseñarles que la violencia es mala es aplicar la mayor violencia posible. ¿Coherente? No. ¿Moral? Tampoco. ¿Divino? Bueno, según la Biblia parece que sí. ¿Exterminar todo para frenar la violencia? Suena bíblicamente lógico, ¿no? Aunque la próxima vez no será por agua. Se me ocurren otras maneras más ingeniosas. ¿Fuego y azufre, tal vez? Sí, ¿por qué no? Y aquí es donde entra la incompetencia de este Dios en toda su gloria. Se supone que es omnisciente, que lo sabe todo, desde siempre, pero no se le ocurre prever que su creación va a fallar. No detecta a tiempo la escalada de maldad, no pone límites preventivos, no aplica una pedagogía constructiva. No, espera que todo esté podrido hasta el fondo y entonces actúa de manera ciega, brutal y completamente desproporcionada. Es como si el director de una escuela, al ver que los estudiantes pelean en el recreo, decide incendiar la escuela con todos dentro, salvar solo a un profesor y a su familia, y luego reabrir el colegio con sus nietos. Lógica, cero. Solución sostenible, menos aún. Deidad perfecta, solo si definimos perfecto como improvisador chapucero con impulsos homicidas. Y por cierto, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué culpa tenía el pez globo, el perezoso o el koala? ¿Qué crimen cometieron para merecer morir ahogados? ¿No era más fácil simplemente castigar a los culpables? Pero se me olvida que la justicia divina bíblica tiene la sutileza de un martillo neumático. Aquí todo se resuelve por la vía del borrón y cuenta nueva. O mejor dicho, borrón con agua y cadáveres flotando. Entonces aparece Noé, el hombre justo, el único que merece sobrevivir. Según el texto bíblico, Noé halló favor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien, tal vez porque no molestaba a los vecinos. El caso es que este anciano de 600 años, nada menos, 6 siglos, es elegido para construir una gigantesca embarcación sin conocimientos de náutica, carpintería naval ni logística animal. Dios le da un plano básico y una lista de animales, como si todo fuera tan fácil como ir al supermercado y llenar el carrito con jirafas, avestruces y escorpiones. ¿Dónde metió a los millones de especies? ¿Cómo conservó los alimentos? ¿Qué hizo con los excrementos de tanto bicho? ¿Cómo evitó que el león se comiera al antílope? Los creyentes, claro, no se hacen esas preguntas, solo repiten, bueno, Dios lo hizo posible. Ya sabéis, el comodín de la fe, la goma mágica que borra todas las incoherencias narrativas. Pero incluso aceptando este disparate zoológico, ¿qué resultado se obtiene al final de tanta logística?
exacto, el mismo problema que al principio, porque lo más ridículo de este relato es que después del diluvio nada mejora, nada, todo sigue igual. Estuve 100 años construyendo una arca gigante sin planos. Metí millones de especies en un zoológico flotante sin GPS ni baño. ¿Y para qué? No cambió nada. Excelente inversión de tiempo, señor. Una vez terminado el aguacero genocida, el arca encalla. Noé ofrece un sacrificio, es decir, mata más animales en agradecimiento por haber sobrevivido mientras todos los demás morían. Y entonces Dios huele olor grato. Sí, el olor de la carne quemada le parece agradable. Con gustos así no es raro que sus métodos incluyan el exterminio masivo. Pero aquí viene lo mejor. Dios, después de toda esta masacre, se da cuenta de que el corazón humano no ha cambiado. Según dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¡Oh, qué sorpresa, Jehová! ¿En serio? ¿No lo sabías antes? ¿Matas a millones para darte cuenta de que la naturaleza humana sigue siendo humana? Es como si el médico, tras amputarte la pierna equivocada, te dijera: «Uy, parece que no era ahí el problema. Bueno, al menos aprendimos algo». Pero no, aquí no se aprende nada. Dios promete no volver a hacer lo mismo, no porque reconozca que estuvo mal, sino porque simplemente no funcionó. Lo intentó, falló y promete no repetir el mismo error. Señores, esto no es perfección, eso es prueba y error, y eso en un Dios suena más a mito inventado que a ser todopoderoso, ¿nos parece? Y aquí llegamos al fondo del asunto. ¿De verdad alguien puede leer este relato y seguir creyendo que estamos ante una deidad real, perfecta, sabia, justa y amorosa? Este personaje no actúa como un Dios real, actúa como un humano primitivo, caprichoso, vengativo y profundamente incompetente. Un Dios que necesita eliminar a casi toda su creación para luego concluir que el problema no se ha solucionado. Un Dios que necesita colocar un arco iris como recordatorio visual de su promesa, como si tuviera problemas de memoria. Un Dios que castiga a criaturas inocentes por los errores de otros y luego pretende que eso es justicia. Vamos, que ni siquiera los villanos de las películas actúan con semejante grado de torpeza. Y sin embargo, millones de personas creen que esto ocurrió realmente. Que un diluvio universal cubrió toda la tierra, que todos los animales cabían en un arca de madera, que el problema de la violencia humana se podía solucionar con agua, y que el Dios detrás de todo eso es digno de adoración. Por supuesto, si usamos el cerebro y no solo la fe ciega, la explicación es evidente. Este relato no es más que una leyenda antigua, un mito reciclado de culturas anteriores. El diluvio ya aparecía en la epopeya de Gilgamesh con detalles casi idénticos. Un dios iracundo, un hombre justo, una barca, animales, una paloma... Todo eso existía siglos antes de que los hebreos escribieran el Génesis. Lo único que hicieron fue adaptar el cuento a su visión tribal de un dios personal. Y eso explica todo. La torpeza, la brutalidad, la falta de lógica, la justicia basada en la destrucción, el carácter antropomórfico de ese Dios que se arrepiente, se enfada, cambia de opinión, improvisa y sobre todo fracasa. Porque sí, el diluvio es un fracaso, rotundo, humillante, inútil, una anécdota de cómo un ser supuestamente perfecto toma una decisión catastrófica y luego simplemente promete no volver a hacerla porque no sirvió para nada. Pero lo más increíble de todo no es el relato en sí, sino el hecho de que tantas personas lo consideren una historia edificante, que se predique a los niños, que se enseñe como ejemplo de justicia, que se ilustre en libros de escuela dominical con animalitos felices flotando en un barquito mientras millones de personas mueren bajo las aguas. No lo ven, no se dan cuenta, no les chirría la lógica. ¿No se plantean que quizá esto no es más que un mito mal escrito, producto de una época brutal en la que los humanos explicaban sus desgracias atribuyéndolas a dioses furiosos? Es curioso. Civilizaciones como Egipto, China o Mesopotamia siguieron escribiendo tranquilamente durante el diluvio universal. Se ve que sabían nadar y tomar notas al mismo tiempo. Pero no, prefieren creer que todo esto es verdad y que ese Dios es perfecto, aunque su plan no funcione, aunque tenga que corregirse a sí mismo, aunque se equivoque como cualquier ser humano malhumorado y vengativo.
Así que no, amigos creyentes, el Dios del diluvio no es perfecto, no es sabio ni justo, y desde luego no es real. Es el reflejo de una mente antigua, una cultura tribal, de una época en la que la violencia se resolvía con más violencia. Y lo más triste es que ese relato, lejos de ser enterrado como la mitología que es, sigue siendo enseñado como si fuera la palabra del creador del universo. Y si tú crees que exterminar a la humanidad por medio de un diluvio fallido es una forma válida de mostrar amor y justicia, entonces quizás el problema no está solo en el texto antiguo, sino en lo que hemos decidido llamar fe. Y aquí terminamos con la épica historia del diluvio universal, el plan maestro del Dios Todopoderoso para acabar con la violencia, usando más violencia. Porque cuando tu creación se descontrola, lo más lógico no es educarla, mejorarla o darle libre albedrío de verdad. No, lo más divino es inundarla como si fuera un inodoro celestial. ¿Funcionó el plan? No. ¿Murieron millones de seres vivos, incluidos bebés y animales inocentes? Sí. ¿Volvió la violencia al poco tiempo? También. Pero oye, al menos tenemos un arco iris como recordatorio de que esta vez prometió no volver a hacerlo. Aunque no descartemos que esté pensando en otra solución creativa. En resumen, un Dios que se enfada porque el mundo es violento, lo destruye todo para que deje de serlo, y termina demostrando que su perfección tiene fugas más grandes que el arca de Noé. Pero tranquilo, que si todo esto te suena absurdo, es porque probablemente lo es. Hasta aquí el espacio de hoy. Espero que haya sido interesante. Si es así, quizá puedas considerar suscribirte, darle like y compartir. Nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.